bienvenidos al primer video del canal de Start to Learn y también es el primer video de lo que va a ser una serie de videotutoriales sobre programación C Sharp. Para empezar, la verdad que como introducción me gusta hacer un poco de historia, un poco de cultura, así que no nos viene nada mal para saber cómo fue las etapas de C Sharp hasta llegar a lo que realmente soy. Así que empezamos con lo primero, que fue en la década de 1960, donde el desarrollo de programación Algol 60, del cual Algol deriva la palabra algoritmo, muy popular en los círculos académicos. En esta época también había otros tipos de lenguajes de programación, los cuales eran mucho más populares, como COBOL, que era para tanto para procesamiento de datos, y Fortran, que era para trabajo científico. A su vez, en estas décadas también, en el Reino Unido se crea una versión extendida de Algol 60 llamada CPL básico o BCPL, de lenguaje de programación combinado, significan las siglas. 10 años después, más o menos, en 1970, Dennis Ritchie y sus colaboradores investigadores del laboratorio de Bell transforman el BCPL en un lenguaje llamado B, que posteriormente se mejora hasta convertirse en C. Dennis Ritchie participa tanto en el lenguaje llamado B, como también en la evolución cuando se convierte en C. Después, bueno, este lenguaje C se hace muy popular, como ya muchos saben, siendo utilizado para escribir el sistema operativo Unix y mucho después Linux. Torvalds, yo acá me confundí, en vez de Linux es Linux, se llama el señor, lo empleó también para crear una versión de Unix conocida como Linux. Bueno, un detalle importante acá es que, por ejemplo, Linux Torvalds, cuando desarrolla este sistema operativo, al principio no quería desarrollar el sistema operativo de todo, pero bueno, al principio no le quería poner el nombre de Linux porque sentía que era muy egocéntrico y bueno, cuando lo va a presentar cambia de nombre, pero bueno, después la historia termina en que siguen usando el nombre de él. En 1980, Stroustrap, otro investigador de los laboratorios de Bell, crea C++. Y bueno, este lenguaje permite la creación y reutilización de secciones independientes de código, un estilo conocido como programación orientada a objetos. Este término después vamos a hacer mucho más hincapié por el tema de que C Sharp es un lenguaje de programación orientado a objetos. Así que bueno, no se preocupen si no lo entienden. Después, bueno, en C++ podría usarse el operador más más, el menos menos para incrementar, para decrementar, pero bueno, específicamente más más se le agrega el C porque esto quería decir como que era un nivel más de lo que básicamente había sido C. Después, bueno, hacia 1995 el lenguaje C sigue siendo muy popular y fue hacia estos años cuando Sun Microsystems produce Java, un lenguaje fuertemente basado en objetos, pero mucho más simple que C. Esta era la principal desventaja que presentaba C, que era muy complejo y la verdad que había que tener mucho conocimiento para poder desarrollar los programas que realmente uno capaz deseaba. Y bueno, también tenía la ventaja de poder ejecutarse en cualquier tipo de computadora. Esto se llama la característica de multiplataforma, que bueno, C Sharp también lo tiene obviamente. Y bueno, ya sea el 2002, 6 años después más o menos, Microsoft anuncia la aparición del lenguaje C Sharp, similar a C++ y a Java, pero mejorado. Y en música, el símbolo Sharp significa un semitono más alto, así que bueno, este desarrollo era importante sobre todo porque empieza la iniciativa del .NET del framework, que bueno, acá hice una diapositiva especial donde empiezo a explicarlo. Pero antes de hacer hincapié esto, a mí también me ha pasado que por ejemplo me dicen el .NET de framework y la verdad que yo digo sí, sí, pero muy pocas veces me puse a investigar realmente lo que tiene que ver. Así que bueno, hago un poco de teoría acá donde digo que el framework en español significa, me puse macro, por Dios, es marco de trabajo, después lo voy a corregir. Bueno, que es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que va a servir como referencia para resolver otros problemas similares. Capaz es medio complicado, pero bueno, es sencillo. Es un conjunto de conceptos, prácticas y criterios que se sirve para enfocarse en resolver un problema y eso después nos va a servir de base para poder resolver otros que sean similares. Bueno, después es como que la parte de framework tiene dos tipos de aplicaciones, tanto para el desarrollo de software, que en este caso es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, que sirven de base para la organización y desarrollo del software, como programas, bibliotecas, el lenguaje interpretado, etcétera. Y para la arquitectura del software, el framework tiene que ver con que modela las relaciones generales de las entidades. Bueno, no se haga mucho lío con esto, es para tener un concepto de lo que es framework y de acá sí pasar a lo que es realmente el .NET de Microsoft. Bueno, y que, bueno, como estaba comentando en el 2002, sale el .NET y que podría considerarse como una respuesta de Microsoft al creciente mercado de los negocios en entornos web, como competencia a Java y a diversos frameworks de desarrollo web basados en PHP. Una de las ventajas es que ofrece una manera rápida y económica, a la vez que segura y robusta, de desarrollo de aplicaciones, permitiendo una integración mucho más fácil, rápida y universal a todo tipo de información desde cualquier tipo de dispositivo.
Yo también, yo tengo pensado hacer unos tipos de videos enfocándome mucho más en lo que es el .NET Framework, en conceptos como el framework y ver un poco más de las desventajas y ventajas que presenta cada uno. Así que bueno, pasémoslo por alto. Después, bueno, para cerrar un poco lo que es la parte de introducción, no puede dejar de lado de ver lo que era la parte de las ventajas de C Sharp. Así que bueno, la verdad que hice un copy-paste más o menos lo que puede ser y vamos a ir leyéndolo un poquito. La parte de declaración en el espacio de nombres, bueno, en el espacio de nombres, en español en realidad, en inglés y como se usa realmente en C Sharp, se llama namespace. Al empezar a programar algo se puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. La parte de tipo de datos, que en C Sharp existe un rango mucho más amplio y definido de tipo de datos. Esto lo vamos a ver creo que en el segundo o tercer video donde empiezo a explicar lo que es un poco el inter, string, etcétera, etcétera. La parte de los atributos, que cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo público, protegido, interno, interno protegido y privado. También lo vamos a estar viendo a partir de los videos. El pase de parámetros, que aquí se puede declarar los métodos para que acepten un número variable de parámetros. De forma predeterminada, el pase de parámetros es por valor, a menos que se use la palabra reservada ref, la cual indica que el pase es por referencia. También lo vamos a estar viendo. Después los métodos virtuales y redefiniciones. Antes que un método pueda ser redefinido en una clase base, debe declararse como virtual. El método redefinido en la subclase debe ser declarado con la palabra override. Bueno, todas estas cosas por eso. Son las ventajas, y la verdad que no me hubiese gustado hablarlas porque tienen muchos conceptos que todavía no estamos familiarizados, por así decir. La parte de las propiedades, que un objeto tiene intrínsecamente propiedades y debido a que las clases en C Sharp pueden ser utilizadas como objetos, C Sharp permite la declaración de propiedades dentro de cualquier clase. El inicializador, un inicializador es como una propiedad, con la diferencia de que en algún lugar de un nombre de propiedad, un valor de índice entre corchetes se utiliza en forma anónima para hacer referencia al miembro de una clase. Y después el control de versiones, que C Sharp permite mantener múltiples versiones de clases en forma binaria, colocándolas en diferentes espacios. Bueno, esto es muy técnico y la verdad que habla de las reales ventajas, pero que para un principiante, alguien que recién empieza, que se está introduciendo en lo que es el mundo de la programación y sobre todo si eligió C Sharp, la verdad que le queda muy grande entender todo esto. Lo va a ir entendiendo a medida que va a ir programando y capaz que después cuando se tope con algún otro lenguaje, como puede ser Java o PHP o lo que sea, ahí sí realmente uno sabe apreciar las desventajas y ventajas que tiene un lenguaje en comparación con el otro. Así que bueno, espero que les haya gustado. Como primer video, como les comenté, es un poco de cultura, un poco de historia para hacer una parte de introducción. Y nada, bueno, quería aclararles también que voy a hacer algunos videos capaz, sobre todo para ver conceptos como qué es un Net Framework, qué es el framework en sí, para hacerlos un poco más específicas. Acá lo pasé muy por encima para que tengan una idea de lo que realmente es. Y bueno, cada vez que le diga Net Framework, no digamos sí, sí, sino entender bien el concepto que la verdad que es bastante importante. Así que bueno, hasta la próxima, nos vemos. Chau, chau.